Ecos del Magisterio presenta Informe de la Secretaría General de Asinor. Un feliz sábado para todos los maestros, para todas las maestras de Cúcuta y de Norte de Santander. Nuevamente nos encontramos acá. Esta vez voy a intentar también hacer un poco un informe que rompa pues con lo que tradicionalmente trabajamos y vamos a referirnos hoy a grosso modo algunos elementos con respecto a la educación. Recordando un poco nuestro eslogan dicen la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Generalmente he dedicado otros programas a esbozar elementos que tienen que ver con los derechos del magisterio, pero hoy quiero trabajar la parte de la educación pública en nuestro país, bueno, y en el contexto casi que internacional. Básicamente, entonces, la educación podríamos decir que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, hasta ahí digamos que eso es un recorderis porque somos maestros. Voy a ir un poco a las raíces de educación. Se asocian en Grecia con el concepto de paideia, que estaba asociado pues a la formación del ser, un tanto digamos en lo que hoy día llamamos los valores, y en una especie de formación técnica, en lo que podríamos llamar el hacer. Esa formación en algunos elementos también uno encuentra en Grecia que la realizaron incluso los conductores. Los conductores en ese momento, los que ayudaban como a guiar a los muchachos, eran los esclavos, pero no podemos decir que entonces que los esclavos tuviesen un bajo nivel cultural o demás, sino eran, pues tenían también su preparación, pero ayudaban en la conducción. Sin embargo, en la Grecia, en la época más clásica de Grecia, que se llama el ciclo de Pericles, vamos a encontrar todo el fortalecimiento de Atenas y vamos a encontrar ahí la eclosión de la filosofía con dos personajes muy importantes, con Sócrates y Platón y también Aristóteles. Me voy a quedar con los dos últimos. Bueno, dije dos y realmente eran tres. Me voy a quedar con los dos últimos, pero haciendo una alusión un poco al primero. Aristóteles enseñó una cosa muy bonita, Sócrates también una muy bonita, pero aparece con el señor Sócrates lo que se llamaban los peripatéticos, es decir, se caminaba y se iba hablando. ¿De qué se hablaba? Absolutamente de todo. Y sobre todo se preguntaba por todo. Entonces, una buena educación parte mucho de las preguntas, de los interrogantes que se hace la gente. Eh, Dice Fernando Sabater en uno de sus libros una cosa que es bien interesante. En ese momento aparece lo de la polis tiene que ver con la política, la res pública tiene que ver con la cosa pública, con la política, y es interesante en la medida de que el idiota, o sea, el término idiota en ese momento era aquella persona que no participaba de las discusiones públicas. Entonces vemos que una buena formación debía darse en lo que hoy podríamos llamar la formación ciudadana. Algunos llaman eso competencias ciudadanas. Yo desprecio el término competencias por completo y estoy a favor de lo que se llama la formación ciudadana, es decir, de cómo enseñar al niño, al joven, a la persona, porque toda la vida aprendemos a ser un buen ciudadano. Eh, Platón y Aristóteles van a tener otro elemento muy importante. Ellos van a crear el uno, la academia platónica, el otro, el liceo aristotélico, o sea, centros ya donde se van a formar la gente, un espacio físico donde se busca el aprendizaje. Aplicaban mucho lo del el aprender caminando, el aprender del entorno, de la naturaleza siempre nos enseña cosas, pero van a marcar la filosofía y desde la filosofía podríamos decir también las epistemologías de ahí en adelante, dado de que Platón es un tipo que es idealista y Aristóteles es un tipo que podríamos llamar realista, bueno, naturalista, pero los filósofos anteriores a ellos eran los que llamábamos los filósofos de la naturaleza, dejémoslo en realista. De ahí en adelante van a ver esas dos corrientes, algunos intentos de mezcla y eso tiene que ver con la educación que se recibe.
Voy a dar un gran salto histórico a la Edad Media. En la Edad Media el acceso a la educación fue muy restringido. Solamente algunas élites pudieron educarse. La mayoría de personas era analfabeta. Y viene otro salto histórico bastante importante para situarnos en las revoluciones burguesas, particularmente con la revolución industrial. Durante la revolución industrial entonces comienzan a verse la necesidad de expandir la educación porque había que formar a la mano de obra. Fíjense que la educación siempre está vinculada con el trabajo y va a estar vinculada con el desarrollo. En algunos casos, entonces, esas primeras formaciones educativas que se dieron van a apuntar a formar la mano de obra, es decir, a formar obreros. Una educación para formar obreros, para formar operarios, básicamente, entonces, pues era una educación muy de corte técnico, no una educación con una perspectiva crítica, bueno, que llevara, digamos, a la emancipación de esos obreros. Pero desde ahí, desde esa revolución, en lo que comienza a darse con la Revolución Francesa está muy relacionada con un movimiento que se llama el enciclopedismo. Y hubo enciclopedismo no solamente en Francia, en Inglaterra también hubo un movimiento que desarrolla algo similar a la enciclopedia francesa, una enciclopedia británica, es decir, coleccionar los conocimientos para comenzarlos a adquirir, bueno, plasmarlos sistemáticamente para que se adquieran sistemáticamente. La imprenta que se hizo en esa transición de la Edad Media, finalizando la Edad Media, Renacimiento, entonces va a facilitar la impresión de libros. Originalmente, pues libros de corte religioso, pero después se van a producir libros de otro tipo y se va a ganar como la lectura. Entonces la lectura se masifica. Los obreros, nuestra amada clase proletaria, va a darse cuenta que la lectura es fundamental. Una de las cosas que ganaron los obreros, y ahorita más adelante vamos a ver en el 1 de mayo, vamos a conmemorar el Día de la Clase Trabajadora, es que ellos ganaron los 3 ochos. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para la cultura. Era muy común en ese movimiento obrero incipiente la publicación de boletines, de periódicos y la formación, es decir, los obreros, los trabajadores que iban a constituir desde luego los sindicatos, las asociaciones y demás que he hablado en otras intervenciones, necesitaban la formación. Debe haber una formación sindical, pero debe haber una formación intelectual. Eso es clave para nosotros los trabajadores y más para los trabajadores de la cultura y dentro de la cultura los trabajadores de la educación. Debemos formarnos permanentemente. Bueno, ahora, ese es como el ámbito internacional. Voy a traerme esto a Colombia para volver al ámbito internacional un poco. A Colombia, en la época de la colonia, pues que nos llega una educación confesional, mayoritariamente confesional. Las escuelas, los colegios, las universidades fueron en buena medida establecidos por las comunidades religiosas, dominicos, franciscanos, jesuitas, agustinos, que básicamente son los evangelizadores de nuestros territorios. También las universidades que surgieron en la época, la Universidad del Rosario, por ejemplo, la Universidad San Buenaventura. Cuando logramos la independencia, pues vienen dos visiones de educación. Aquí también hubo dos visiones de educación. La visión más avanzada de educación, realmente hay que decir, la tuvo nuestro coterráneo, el general Francisco de Paula Santander, versus la visión de educación un poco de Simón Bolívar. Era más avanzada la de Santander, ¿por qué? Porque él planteaba una educación laica. Lastimosamente Bolívar, que es el padre de nuestra patria, al cual reconocemos muchas virtudes en educación, devolvió la educación al control de la iglesia y durante buena parte del siglo XIX estuvo en manos de la iglesia. Hasta un periodo que vamos a llamar el periodo del Olimpo radical, a mediados del siglo XIX, o lo que se llaman también en otros autores las revoluciones de medio siglo. Ahí los políticos de la época intentaron traer misiones pedagógicas europeas que cambiaran la estructura, que cambiaran el currículo, que nos pusieran a la par con la modernidad.
particularmente misiones alemanas que impactaron en la formación en lo que en ese momento se llamaban las normales, pero hubo una reticencia por parte también de algunos sectores de la iglesia que decían, por ejemplo, en algún lugar del país, en el sur del país y por la zona de Caldas, algunos obispos en su discurso, en las mismas misas, le decían a la gente no lleve a los niños a la escuela porque en la escuela mora el diablo y la gente se imaginaba al diablo con cachos y con cola. Eso lo podemos encontrar en un librito muy bonito de Gonzalo España que se llama El debate de la táctica. Posteriormente, pues la intención de los radicales en educación es frenada, viene el periodo de la regeneración y en la regeneración se le vuelve a entregar el control completo de la educación, del aparato estatal de educación a la iglesia. Eso dura desde la década de los 80 del siglo XIX y se extiende prácticamente hasta la década del 60 del siglo pasado, del siglo XX. Es muy importante entonces el rol que va a jugar nuestra Federación de Educadores en la transformación de la educación en Colombia. Bueno, antes habían existido ejercicios interesantes durante los gobiernos de Alfonso López Pumarejo, por ejemplo, hubo un cambio en la concepción de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional llegó a tener entre sus cátedras una cátedra casi que de adiestramiento militar. Eso cambió con las reformas que se hicieron de la educación superior, pero en colegios la cosa fue mucho más lenta el proceso. Vamos a dar otro salto histórico, entonces el rol de la federación, la formación de los maestros, lo que tiene que ver con el movimiento estudiantil a nivel de, de la educación superior, sobre todo el movimiento de 1971, los cambios que va a tener algo que está cumpliendo años, que es el movimiento pedagógico en Colombia, que surge finalizando los 80, en los 80, perdón. Eh, Ellos van a dar una gran lucha y pues en este país cambian muchas cosas y quizás la más amplia conquista ahí es la ley 115 de 1994, ley que contempla la autonomía para las escuelas y los colegios de construir sus propios PEI y que se complementa con otro elemento muy importante de la Constitución que ya había mencionado en una intervención anterior, que es la libertad de cátedra. Pero ese paraíso tan bonito que se creó en educación ahí llegó a su traste por la aplicación del modelo neoliberal, que si bien es cierto arrancan fuertemente en los 90 con la administración de César Gaviria, en educación el icono lo vamos a encontrar en dos gobiernos. El gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez y antes de él en el gobierno de Andrés Pastrana. En el gobierno de Andrés Pastrana porque hacen el primer recorte a las transferencias que se traduce en la creación del Estatuto 1278 y en el gobierno de Uribe viene un segundo recorte a las transferencias, pero lleva a una figura emblemática al Ministerio de Educación, Cecilia María Vélez White. Esta señora va a comenzar a establecer algo así que como lo que podríamos llamar la contrarrevolución educativa. En esa contrarrevolución educativa pues es hacer lo contrario a la ley 115. La ley 715 es un antagonista, debemos entenderlo, un antagonista directo de la ley 115 conquistada por los maestros. Era la forma de quitarlo. Entonces convierte a los compañeros rectores en una especie de administradores, comienza a aumentar el número de estudiantes significativamente por salón porque hay que racionalizar la planta de personal, vienen las fusiones de instituciones, aquí desaparecieron muchos colegios y fueron fusionados unos con otros, el número de estudiantes por salón se eleva y comienzan a darse unos cambios incluso en los contenidos. Y tiene que ver entonces, vuelvo a enganchar con el elemento internacional. Veníamos lo que ocurre en las revoluciones burguesas, lo que ha ocurrido antes, ese proceso lo podríamos llamar en términos generales de modernidad. La modernidad
se caracteriza desde el punto de vista del pensamiento porque se cree en la razón, porque se cree en la noción de progreso y porque se cree en la ciencia. Y pasamos a un mundo, sobre todo en los 70s, 80s, Francia, otros países europeos, van a aportar desde las filosofías más idealistas, no todas las filosofías idealistas, pero algunas filosofías idealistas, se va construyendo unas visiones que en términos generales podríamos llamar como filosofías posmodernas, de las cuales van a derivar unas epistemologías posmodernas que van a impactar lo que se enseña en las universidades y por lo tanto la educación. En ese sentido vamos a encontrar entonces que van a aparecer unos defensores a ultranza del método. Bueno, en educación tendríamos que ver en el proceso de enseñanza dos cosas: los contenidos y la forma de enseñarlos. Entonces se va a priorizar la forma de enseñarlos a los contenidos mismos. Entonces los contenidos se van diluyendo y pasamos entonces desde unos lineamientos a unos DBA. Los DBA son el café descafeinado de la educación. O sea, lo mínimo, los mínimos. Entonces ya no es lo máximo, y eso se resume en una frase de algún rector, incluso de la Universidad Nacional, que lo dijo en algún momento en el auditorio León de Grey y generó todo un escozor dentro de los estudiantes. Dijo algo así: en la Universidad Nacional estamos enseñando demasiado. Sí, nuestros profesionales saben demasiado, entonces hay que hacerla ahí el proceso de formación. Y eso que se dijo allá para la educación superior, si uno se pone a analizar, es lo que han venido aplicando los distintos gobiernos, y este no, lastimosamente, así tenga presentación de alternativo, no lo ha cambiado. Entonces ha venido el convertir la y los contenidos no son lo importante. Dicen, los contenidos no son importantes, la memoria no es importante, el que repitan no es importante, el maestro que tenía algún nivel de exigencia en muchos colegios se convirtió en un paria. Y no estoy hablando del maestro que tenía un nivel de exigencia porque de 30 estudiantes le perdían 25, no, no es ese maestro, sino otros maestros que eran también, tenían algún nivel de exigencia y por lo tanto algún nivel de repitencia, porque la repitencia se convierte en algo indeseable. Y han generalizado de que la repitencia es culpa del maestro. No, hay algunos casos donde la repitencia no es culpa del maestro, donde hay estudiantes que han venido siendo promovidos de año a año sin importar si no tienen el conocimiento. Entonces lo que vienen son estrellándose. Hacemos una nivelación por lo bajo de la educación. A esto algunos lo han llamado educación pobre para pobres. Entonces la educación pública disminuyó. Hubo muchos colegios oficiales que tenían grandes resultados, y no los resultados de las pruebas a ver donde al chico lo importante es que aprenda a señalar si es la A, si es la B, si es la C, y aprenda una mano de trucos. No, es que hoy día dígale usted a un estudiante que construya un párrafo argumentado y no se va a poder. En esa discusión estamos, estimados compañeros. Son los dos modelos de educación. No, no tenemos que apostasiar de la corriente pedagógica que tenemos. Es respetable el modelo pedagógico en que nos encasillemos, pero sí es muy importante en un mundo que está plagado de doxa, que no se lee, aportar desde el sistema educativo colombiano a la formación en la episteme, es decir, al conocimiento científicamente elaborado. Si hay algo que les agradezco a quienes fueron mis maestros, que fueron del 2277, fue la gran cantidad de conocimientos que me enseñaron, cómo utilizarlos y sobre todo el haberme enseñado a leer. En tal sentido, compañeros, esta era una herramienta muy utilizada por nuestros queridos compañeros del 2277. Hay que retomar la lectura. Esta es la revista de nuestra federación, de nuestro movimiento pedagógico. Hay que leerla. Los invito a que lean, a que busquen muchos autores y que de verdad enfrentemos la formación de nuestros educandos desde el conocimiento disciplinar que debemos tener de cada una de las áreas, con un sentido humano y preparándolos también para la polis, para que vivan en comunidad. Dos cositas finales, dos preocupaciones. Primera, como maestro del 1278 me preocupa mucho que a esta hora el ente territorial de Cúcuta no haya expedido
el correspondiente acto administrativo con respecto a la evaluación de ascenso y reubicación, pero me preocupa que sé de buena fuente que el gobierno nacional en este momento no tiene un acercamiento con las universidades que se haya finiquitado en una contratación para adelantar la misma prueba, lo que puede llevar y seguramente va a llevar a que se corran las fechas en este proceso de evaluación y desempeño. Una segunda preocupación, los invito a leer los documentos que tienen que ver con la salud del magisterio y los invito a que defendamos el FOMAT, a que defendamos la ley 91 de 1989. El FOMAT no es ninguna EPS, en eso se equivocó el señor presidente de la República en su última intervención en el consejo realizado con los gobernadores de todo el país. Y debemos mejorar el sistema, pero sin arriesgar una de las grandes conquistas del magisterio. Feliz sábado para todos y todas.